Durante los 29 días que duró febrero, mucha gente se preguntó qué va a pasar en marzo. Yo creo que el mejor antídoto contra la incertidumbre es la certeza, es saber realmente cómo viene la mano. Y quienes más tienen conexión con la gente son los alcaldes. Hoy día nuestro panel se llena de alcaldes para entender un poco cómo se viene la mano durante este mes. Parto saludando por el alcalde dueño de casa, el alcalde de Macul, don Gonzalo Montoya. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Buen día también al alcalde Carlos Cuadrado de la comuna de Huechuraba. Gracias por estar acá, el alcalde. Muy buen día. El alcalde Felipe del Pin, de la comuna de La Granja. Buenos días, muchas gracias por estar acá, ¿no? Y el senador Alejandro Guillé, que también está con nosotros en el panel. Muy buen día a todos. Puede poner Antofagasta o Peñalolén también. Para el sector. Exactamente. Senador nacional. Claro, sí. Porque, senador, nosotros lo hablábamos en maquillaje, Santiago no es Chile. Y este es un fenómeno que se ha dado en muchas comunas, en muchas ciudades a lo largo de todo nuestro país. En Antofagasta particularmente la violencia ha sido un foco importante de la preocupación no solo de las autoridades locales, sino que a nivel país. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en Antofagasta? ¿Cómo ve usted este inicio de marzo en Antofagasta? En eso coincido con la alcaldesa Karen Rojo, que ha fustigado mucho la manera como se ha enfrentado la violencia en el norte, particularmente en la ciudad de Antofagasta, que debe ser una de las 3 o 4 comunas de Chile que ha habido más violencia. Y eso porque cuando Carabineros se vuelca a reprimir las manifestaciones sociales, descuidó el orden público. Y por lo tanto la delincuencia se apropió de la ciudad y hay áreas completas de la ciudad donde ya Carabineros no entra. ¿No pueden entrar? No entran porque, bueno, también se sobreactuaron en la represión. Hubo sectores como la población Bonilla, que es donde hemos tenido focos más radicalizados, entraron con lacrimógenas hasta dentro de las casas, violando todas las normas legales, teniendo gente dentro de las casas, qué sé yo, y eso generó un cuadro donde muchos sectores de la propia ciudadanía deslegitimaron a Carabineros porque sintieron que Carabineros era más un enemigo que una ayuda, pues. Y eso estamos pagando las consecuencias de que no hay confianza en la policía. Y de hecho, solamente para cerrar, anécdotas, atacaron el Mercurio de Antofagasta antes de irnos de vacaciones. No eran más de 7 o 8 muchachones. La principal unidad policial de Antofagasta está a 5 cuadras, no llegó ni un carabinero. ¿Por qué cree usted? Porque están con un diseño que no es de Carabineros, que es del gobierno, de reprimir la movilización social más que cuidar el orden público. Ese ejemplo que usted da, eso está pasando en muchas ciudades. O sea, eso que dice usted se repite mucho, senador. Oye, eran pocos tipos y nadie hizo nada. Y no llegó Carabineros. Y no llegó Carabineros. ¿Usted cree que tiene que ver un poco con esta deslegitimización de la que nos está hablando o con que los protocolos realmente no funcionan o no existen bien? Mira, Carabineros va a hacer lo que le digan. Si a Carabineros le dicen vaya a palea, Carabineros vaya a palea. Tire lacrimógena, tira lacrimógena. Y además lo han hecho con imprudencia, porque la cantidad de heridos que hemos tenido es inexplicable, salvo que ya sea tanta la inoperancia, pero es difícil creerlo, porque uno cuando pega un tiro y le pega a alguien, todos toman las consecuencias de ello y aplican un protocolo distinto. Pero yo creo que es por el diseño que tiene el gobierno, que es parar la movilización, porque le tiene miedo a la movilización social y la quiere deslegitimar. Entonces uno hasta tiene la sospecha que dan mano libre a la delincuencia porque eso piensan que va a deslegitimar la movilización social y tenemos este cuadro de ingobernabilidad donde nadie sabe lo que va a pasar. Seamos objetivos. Nadie sabe lo que va a pasar porque no hay dirección, no hay gobernabilidad hoy día en Chile. Alcalde Montoya, ¿está de acuerdo con el senador? Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que hoy día lo que está ocurriendo a propósito de lo que está haciendo hoy día Carabineros es que efectivamente se está descuidando lo que es realmente importante, que es la delincuencia en nuestras comunas. Cuando, por ejemplo, va Carabineros a las manifestaciones, a Plaza de la Dignidad o a otros lugares, efectivamente son efectivos de las comisarías de nuestras comunas. Por lo tanto, se descuida lo que es realmente importante, que es la seguridad de los vecinos y vecinas. Durante el mes de enero y febrero en Macul tuvimos actos delictuales y, bueno, sigue la misma crítica. ¿Dónde está Carabineros? ¿Dónde está la policía? Nosotros como municipio tenemos un equipo de seguridad ciudadana que este año nosotros estamos aumentando tanto en cantidad personal como también en móviles en la calle y efectivamente lo que hacemos es seguridad comunitaria. Nosotros hablamos con los vecinos, les decimos cómo debemos abordar estos temas, pero yo creo que es un sentir de todas las comunidades lo que yo hoy día estoy diciendo. O sea, las policías por un lado, como bien dice el senador, hacen lo que se les dice. Aquí hay una política de Estado que efectivamente busca reprimir las manifestaciones, muchas de ellas pacíficas, y efectivamente lo que está ocurriendo es que se está, a mi juicio, descuidando a las comunidades, se está descuidando lo que realmente importa, que es la delincuencia en nuestras poblaciones, el narcotráfico y una serie de otras situaciones que hoy día debieran ser abordadas. Alcalde, yo lo he escuchado muchas veces y por lo que estoy escuchando a partir del senador Guillé, a partir de usted, es mucho enfocado en el actuar de las policías.
¿Pero este es un problema de orden público por culpa de las policías o es un problema que necesita una solución política? Porque acá, o sea, está bien, a Carabineros se le ha cargado la mano, no ha actuado bien, se han cometido violaciones a los derechos humanos, todos estamos claros en esa situación. Pero tampoco digamos que ellos son los culpables de dónde estamos hoy día. O sea, dónde estamos hoy día es porque nadie le puso freno, es porque se permitieron los abusos, es porque se permitió una serie de situaciones en donde hoy nos tenemos enfrascados y en donde hoy día tenemos una violencia que Carabineros no sabe y no puede controlar. Pero el punto es no cargarle toda la mano a Carabineros, es los actores políticos hoy día cómo están enfrentando esta situación. Es que evidentemente esto es un tema político que Carabineros ha estado inserto, pero aquí claramente hay responsabilidades políticas del gobierno, cómo ha de alguna manera dirigido todas estas manifestaciones desde el 18 de octubre del año pasado. Por lo tanto, nosotros hoy día, claro, todo el mundo efectivamente habla de Carabineros. Nosotros los alcaldes tenemos una relación directa con los mayores en nuestras comisarías, tratamos de hacer las coordinaciones, están los consejos de seguridad pública, pero hoy día es una realidad. Hay falta de dotación en la mayoría de las comunas. De hecho, nosotros el año pasado, antes de que ocurriera el estallido, decíamos, en muchas comunas faltan Carabineros. Claro. Nosotros estamos exigiendo que pongan más personal, no pero recursos, para tampoco cuidar efectivamente a nuestros ciudadanos. Ahora, ¿hay un problema político? Efectivamente, es una mirada política que tiene el gobierno sobre hoy día lo que está ocurriendo a propósito. Alcalde Cuadrado, lo veía ahí anotar. ¿Está de acuerdo con que todo lo que ha dicho está equivocado? Es todo lo contrario. No, yo creo que a esa lectura que es común, que todos estamos compartiendo y que tenemos claridad de que es así, existe un tema que también debiera ser abordado y se ha planteado en reuniones con diversos ministros de Interior, con diversos parlamentarios y que todavía no avanza. Cada ciudad o cada comuna, las 345 de Chile, tiene realidades distintas en términos delictuales y en términos de orden público. Y por lo tanto, el que hace de cabeza del control de Carabineros es el Ministerio del Interior a nivel nacional. Nosotros o varios hemos planteado que, claro, uno puede conversar con el mayor, pero él tiene una verticalidad del mando que lo obliga a actuar de acuerdo a las instrucciones de su institución. Y si el jefe de Carabineros político a nivel nacional es el ministro del Interior, a nivel local el jefe de Carabineros debieran ser los alcaldes. De tal forma que si sucede algo, la ciudadanía con razón cargue sobre el alcalde por el actuar de Carabineros y no carguen sobre los alcaldes en función de acciones que desarrolla Carabineros en función de lo que ordena el Ministerio del Interior. Sí. Por lo tanto, yo creo que en esa descentralización que tanto le gusta al senador a nivel nacional, debiera establecerse también una delegación de funciones. No todas, porque hay cosas técnicas que Carabineros se forma para desarrollar, pero yo creo que hay que otorgar cierto grado de autoridad sobre Carabineros en el ámbito local. Es verdad ese pedido lo han hecho muchos alcaldes aquí en el programa. Vienen y nos dicen, nosotros la verdad no mandamos a Carabineros, pero nos gustaría tener un poquito más de injerencia. Ahora, si bien ustedes no están en la línea de mando de Carabineros, sí están en una línea de coordinación. Ustedes se juntan todos los meses en el Comité de Seguridad y esa reunión se tiene que hacer y tiene que ir y el alcalde está ahí presente y tiene un rol fundamental. En esa línea les quiero preguntar si es que ¿manejan algún antecedente de resguardo de línea de abastecimiento? Si es que saben si Carabineros va a preocuparse de que los supermercados no sean saqueados nuevamente, porque habían dos preguntas clave en final de febrero. ¿Qué va a pasar en marzo? Y tengo que salir a comprar la leche, los pañales, harina. Durante temor al desabastecimiento. Claro, ¿tengo que abastecerme hoy día porque no sabemos bien cómo viene la mano en marzo o eso se está previniendo de alguna manera? Alcalde del Pino, ¿usted tiene algún antecedente? Bueno, la verdad aquí primero hay que dejar bien claro de que quien tiene la responsabilidad de la seguridad del país, ¿no es cierto?, es el Ministerio del Interior. Sí, claro. Por lo tanto, aquí las responsabilidades parten desde el gobierno. El actuar de Carabineros obedece a los lineamientos políticos que se dan desde la moneda. Y lo que haga Carabineros, como dice el senador, si está en las calles o no está, obviamente tiene que estar ahí en una coordinación con el intendente en las regiones, con el Ministerio del Interior. Hasta este momento, la verdad que más allá de reuniones de coordinación, que en el caso de lo que es la Prefectura Sur, ¿no? Hace bastante tiempo que no realizamos ¿cuánto era? Los stop.
¿verdad? Eran las reuniones de coordinación. Desde octubre o septiembre que esas reuniones no se han realizado. Por lo tanto, lo que estamos viendo los alcaldes es lo que hace Carabineros, ¿verdad? Si está presente o no está. Y en las comunas actualmente, en estos momentos, es muy poca la presencia de Carabineros. Son pocos los vehículos también que tiene Carabineros, hay muchos que están dañados, ¿no? Y en ese sentido esperamos que el gobierno actúe con todo lo que le da la ley, con todas las facultades que le da la ley, pero sin sobrepasar para que ese actuar se transforme en violación de los derechos humanos. Dentro de lo que usted dice, alcalde, ayer el presidente Piñera manifestó respecto a qué pasaba si recrudecía la violencia. Claro, le consultaron, a ver, el presidente Piñera dijo estar de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, no así con la violencia, y le consultaron si es que fuese necesario decretar algún estado de emergencia, y él le indicó que de estimar que nuevamente era necesario establecer un estado de emergencia, lo iba a hacer. Ahora, nadie quiere llegar a ese estado y a ese grado de violencia. Sí, pero ¿qué condiciones vamos a llegar a ese estado de emergencia? Eso es lo que me preocupa a mí. Ya tuvimos a los militares en la calle. ¿Y qué pasó? ¿Se solucionó el tema de la violencia? No, pues no. Entonces vamos a volver, o sea, llevémoslo a lo cotidiano. Me imagino que a todos ustedes los vecinos le preguntan lo mismo. A mí, mi amiga me preguntan lo mismo y en la calle también. Hay temor al desabastecimiento. La gente está yendo a los supermercados a comprar más de la cuenta. En un mes que ya están endeudados productos de unos libros escolares que son carísimos, que es un robo los libros escolares. Perdonen que se los diga, pero es verdad. Entonces en un mes que estamos endeudados hasta acá, recién empezando a pagar las vacaciones, la gente se está gastando lo que no tiene en el supermercado. Yo ayer fui al supermercado, ni un kilo de legumbre. Ni uno, ni un kilo de legumbre en un supermercado gigante, ni un kilo de sal, ni sal, ni legumbres lleno, y la gente comprando, y uno sabía que pueden haber estado llegando a vacaciones, pero uno notaba que estaban, claro, pero definitivamente la gente se estaba abasteciendo por el temor a lo que viene. O sea, cuando yo quiero comprar un kilo de lentejas porque tenía ganas de comer lentejas y no había ni uno, pero ni uno, uno dice, bueno, esto no es normal. Hay un sentimiento, hay una ansiedad, hay un temor frente a que volvamos a los saqueos de los supermercados. Los malls hoy día están preparados. Hoy día los malls a la primera van a cerrar. Ya lo tienen súper claro, ya le avisaron a todos los locatarios de las tiendas. O sea, hoy día hay un plan de contingencia respecto a lo que se viene lo peor. Y en ese sentido, ¿cómo se enfrenta este panorama, senador? Bueno, primero yo quiero señalar que el diagnóstico es el que determina las políticas. Si tú tienes como el presidente que quedó pegado al día 18 con el trauma de las pizzas, probablemente se intoxicó, porque resulta que cada vez que habla se vuelve a lo mismo de que esto es un problema de orden público. Claro. Y no se da cuenta que es al revés, la injusticia, el abuso, la gente se cabrió de la prepotencia. Exacto. Mucho más que incluso de las reformas políticas, que eso viene después. Esa es la solución que dio la clase política, la nueva constitución. La gente lo que quiere es que se termine el abuso y que los servicios básicos sean de calidad. Educación, salud, vivienda. Orden público, por cierto. Pero reaccionan ante la falta de esos servicios y eso produce expresiones de malestar, movilizaciones sociales, y como se reprimen, generó un cuadro creciente de violencia hasta el punto que se perdió el control. Entonces el problema no es el orden público es una manifestación, una consecuencia de que es un país que llegó a una crisis porque no está resolviendo los problemas de la gente. Entonces, si no hay reformas sociales, no hay leyes contra el abuso donde se castigue a esa misma cadena de supermercados que se colude para abusar con los precios, comparen el precio de una sandía en un supermercado y en una feria, 2.500, 4.500. Ese es el nivel del abuso. Bueno, entonces usted comprenderá que si queremos resolver esto hay que poner la agenda antiabuso y la agenda social. Y eso empieza a descomprimir. Pero si creen que a palos, el presidente ayer anunció que esto va a ser a palos, que ya se han preparado para enfrentar las movilizaciones, pero no ha anunciado ni una reforma social sustantiva, ni una reforma antiabuso sustantiva. Este es un gobierno que está hipotecando el país porque lo va a paralizar. De hecho, se está paralizando la inversión, nadie toma decisiones. ¿Vamos a aguantar 2 años así? O sea, la construcción de partida, cuando empieza a paralizarse una economía, se nota de inmediato con la construcción. Y la construcción ya ha paralizado una cantidad de... Cómo crecen las Exactamente, sí, una situación compleja. Pero a mí lo que me preocupa, de verdad se lo digo con todo el cariño, desde que usted era profesor mío, es que yo siento que ustedes se murieron de miedo con el estallido social.
Estoy hablando de los Pánico. políticos, pánico. Entonces dijeron, cedamos todo, abramos la billetera, cedamos todo, y se pusieron las pilas en el Congreso. Pero empezaron a pasar los días y se fueron relajando y empezaron nuevamente a tirar agüita a sus molinos y vimos que se dividieron, se empezaron a echar la pelota. ¿Y dónde quedamos los ciudadanos? Bueno, a donde déjeme mismo contarle habíamos estado antes del 18 de que en octubre. todas las leyes represivas, he sido el senador que ha votado en contra de todas las leyes represivas. En algunas ocasiones solo con el senador Latorre, del Frente Amplio, y en otras ocasiones con el senador Navarro. 2 votos en contra y todos los demás a favor. Por lo tanto, también tenemos una crisis no solo del sistema del Poder Ejecutivo, también hay un déficit en el Congreso Nacional, porque la oposición controla las 2 ramas del Congreso. Podía haber tomado el liderazgo, el vacío de poder y haber conducido una agenda impuesta por el Congreso en estas circunstancias dramáticas Pero hoy día para está avanzar en la sacando agenda réditos social personales. y se han ido exclusivamente a la agenda represiva. Esa es la oposición, Claro. Sí, porque de la cual usted es forma parte. parte. Pero obvio, pues. Entonces no se considera parte Entonces de me la oposición. acusan de que yo soy, y como me dijeron el otro día, individualista. Por eso, o porque sea, no apoyo sacar los milicos a las calles. ¿Cómo van a sacar a los militares a las calles si ellos no quieren tampoco? Porque no están preparados. Si criticamos a Carabineros porque Carabineros no sabe proceder, ahora vamos a sacar a los militares. Pero sacar a los militares es algo extremo. Hay una ley que busca un punto intermedio de sacar a los militares para resguardar la infraestructura crítica. ¿Y qué es lo que es la para infraestructura así crítica? sacar a los carabineros de esos puntos y dar más unidades policiales de carabineros Pero ¿cuál a es la infraestructura ciudadanía. crítica? No está definido. Todo es infraestructura No sé, pues, crítica. ese proyecto lo tienen ustedes en el Le entregan a Congreso, un gobierno que tiene el hospitales. 6% de apoyo, la facultad de mover a los militares a placeres. O sea, de una irresponsabilidad, cosas que se han hecho. A ver, Tienes toda la razón en la crítica, ¿no? Yo creo que hay una cuestión más profunda y más continua en el tiempo que hace que la gente desconfíe y haga preguntas como la que tú planteas. El otro día, escuchando a Fernando Atria, él señalaba que durante 10 años, 1 millón de veces los tribunales determinaron que el modelo de gestión de las ISAPRES era inconstitucional. Abusivo. 1 millón de veces durante 10 años se dictó a favor de los usuarios en contra de ella. Y durante 10 años, viendo 1 millón de veces esa situación, los que debían actuar para resolverlo desde el gobierno y desde el Parlamento no lo hicieron. Y por lo tanto, hoy que tenemos una situación de crisis mayor, donde la política y el Parlamento debieran actuar para resolverlo, no hay credibilidad, porque durante 10 años, 1 millón de veces, y en muchos otros casos, el Parlamento no hizo lo que debía hacer. Y se planteaba de que esto tiene como origen el tema constitucional del sistema binominal, donde para llegar a acuerdos nunca se van a hacer soluciones drásticas y definitivas. Entonces, en lugar de cambiar el modelo inconstitucional de gestión de la ISAPRE, se determina arreglarla para que quede un poquito mejor. Pero si ni siquiera no se han arreglado. pero no se resuelve el tema con una reforma. Si 1 millón de veces en 10 años te han dicho que hay injusticia y los diputados y los senadores lo observaban y no hicieron lo necesario para que la gente asuma que lo están defendiendo, hoy tienen todo el derecho los ciudadanos a pensar que por el lado del Parlamento tampoco va a haber mucha solución. Preferían desconectar la alarma que darse cuenta por qué estaba esa alarma prendida. ¿Te das que era el cuenta? tribunal, que eran los tribunales. Alcalde del PIN, ¿dónde ustedes palpan la crisis? ¿Dónde ustedes se dan cuenta que la crisis está más allá del tema de orden público, que eso es puntual y tiene que ver con otro tipo de cosas, no con el movimiento social en sí? ¿Dónde ustedes notan la crisis? Usted algo señaló recién, para mí la cesantía en las poblaciones, por ejemplo. Para mí el gobierno y la derecha tienen como estrategia hoy día colocar como gran tema de discusión el orden público. Y hacia allá nos quieren llevar en la discusión, dejando de lado lo esencial, lo importante que es una reforma social, ¿no es cierto? Una gran reforma, grandes programas sociales que vengan a solucionar los problemas que tenemos, ¿no? La derecha, uno escucha los programas, escucha al gobierno, escucha al presidente. El gran tema es el orden público, lo que va a pasar en marzo, mire cómo estalla la ciudad, mire cómo explota la ciudad. Aquí el problema es una agenda social. El gobierno no ha querido entender, ha sido poco empático de poder convocar a
a un pacto social, económico-social, donde estén los trabajadores, donde estén los empresarios. No son los políticos, no va a ser el Parlamento el que tenga la solución, porque la verdad que todos los partidos, los tres que estamos acá, aunque aparezcan independientes, estamos, la verdad que poco valorados, y no cree la gente en que nosotros vamos a llevar la solución. El tema era sentarse con todos. ¿Y por qué se estalla? Bueno, hay que ver hoy día cómo están las colas en las ferias, cómo la gente busca, ¿no es cierto?, alguna oportunidad de ganar peso. Alguien dijo por ahí, ¿no es cierto?, que los adultos mayores de 70, 80 años buscan trabajar porque quieren entretenerse, quieren estar en alguna parte. Qué falso eso, da pena, la verdad que la indolencia, ese menosprecio, el reírse de la gente. Hay cesantía, hay gente que todavía vive con pisos de tierra, gente que pasa frío, gente que pasa hambre. No tiene servicios básicos. Las pensiones miserables. Usted nos decía, la población en la cesantía la está salud creciendo. Crece todos los días. Y eso no aparece en las cifras de inmediato. Hoy día se está viendo, ¿no? La cantidad de gente que llega al municipio a buscar una oportunidad de trabajo. ¿Cuánto ha aumentado desde el estallido social hasta hoy día, por ejemplo? Bueno, hablan, ¿no es cierto? Las cifras hablan de... No, en su comuna me refiero. En mi comuna, la verdad que las estadísticas no las tenemos, pero si la cesantía alcanza el 8%, ténganlo por seguro que en las comunas como La Granja usted está hablando del 14, el 15% de cesantía. Siempre es mucho mayor, porque nuestra gente... nuestros trabajadores están en la construcción, son administrativos, y a ellos les afecta inmediatamente. Y la diferencia a nivel estatal es que el Estado observa, da la cifra e informa, y nosotros somos los que tenemos que empezar con la mercadería, ver programas de empleo, ver con la UMIL. Hay que hacer el llamado al gobierno, al presidente, y a los partidos de derecha que están en esta estrategia, dejar de hablar de la violencia, de pactos, ¿no es cierto?, por la paz, porque todos estamos en contra de la violencia y no tenemos por qué andar diciendo todos los días que estamos en contra de la violencia. Somos pacifistas desde la oposición por antonomasia, por esencia misma, y por lo tanto lo que queremos es una profunda agenda social que lleve dignidad y equidad, ¿no es cierto?, dentro de lo posible hacia nuestras comunas y hacia nuestra gente. Pero usted cuando se le acerca a la gente en la calle, por ejemplo, alcalde Cuadrado o alcalde Montoya, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes que tienen para enfrentar este mes de marzo? Bueno, yo creo que aquí hay profundizando lo que decían los colegas, efectivamente yo creo que el gobierno ha puesto una mirada vinculada al orden público. Esa es la agenda que hoy día tiene el gobierno, de hecho, bueno... Pero la gente en la calle de su comuna, ¿le pregunta de eso? Nos enteramos de que incluso vienen nuevos vehículos a propósito de... Y por otro lado, yo creo que la gente, claro, yo creo que todos condenamos la violencia, la gente también lo hace. El común de los ciudadanos está súper preocupado por ese tema. Yo primero hago un llamado a la calma, a que no se sembre el pánico, lo que ocurre en los supermercados, a la paranoia, lo que está ocurriendo recién con el supuesto desabastecimiento de los supermercados. Efectivamente, ayer en los supermercados Macul había muchos supermercados que no tenían insumo, así es. Entonces, yo creo que hoy día la gente tiene una preocupación, tiene un temor, pero también tiene mucha esperanza de que de una vez por todas existan propuestas reales y concretas. Yo creo que la gente se va a seguir manifestando. Bueno, ahora el 8 de marzo viene la huelga feminista, de ahí parte, digamos, todo esto. Posteriormente van a seguir movilizaciones sociales y la gran mayoría de chilenos y chilenas se van a manifestar pacíficamente. Yo creo que el enfoque, y lo decía muy bien el alcalde del PIN, concuerdo con eso, tiene que tener una mirada, una agenda social potente y el gobierno no la ha presentado. Mire, hace 3 meses nos reunimos con el ministro del Interior y el intendente. Se nos hizo una propuesta a los alcaldes, un ejemplo, de que se iba a fortalecer de una vez por todas el Fondo Común Municipal, se iba a hacer una redistribución de los ingresos. Bueno, a 4 meses prácticamente de esa reunión no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta del gobierno. Cero. Solamente grandes anuncios. Hace poco el presidente de la Asociación Chilena se juntó precisamente con el Ejecutivo y dijeron que se iba a trabajar esta ley, que durante marzo se le iba a dar prioridad, pero venimos escuchando lo mismo hace ya meses. Terminamos nuestras comunas, en el caso de Macul, con 300 millones menos de aporte en relación a los años anteriores. Fondos que tuvimos que distribuir y cortar programas incluso hasta que lleguen esos fondos durante este año, digamos. Entonces, lo complejo, la gente tiene que, de alguna manera, lo que ve la gente hoy día en las calles, hay una preocupación, pero también, yo insisto, hay mucha esperanza de que efectivamente todo lo que ha ocurrido permita un cambio. Alcalde, salió la última encuesta Academ que dice que el 66% de las personas apoya las movilizaciones, 66%. El 92% cree que van a volver las movilizaciones fuertes y con alto poder de convocatoria tanto en marzo como en abril. Pero también un 81% cree que estas nuevas movilizaciones van a traer nuevos focos de violencia. Y ahí nuestro GC dice seguridad, abastecimiento y trabajo. Y es cierto, la mayoría de la gente apoya las movilizaciones, el tema de las mejoras sociales. Pero también muchas personas creen que con esto
y la gente lo dice, marzo va a volver a ser violento. Entonces, ¿cómo se trabaja en ambos temas? De avanzar en la agenda social, pero también de disminuir la violencia, la incertidumbre que genera inseguridad. Lo que usted nos ha dicho, en Macul habían supermercados que no tenían producto. Miedo al abastecimiento y miedo también a perder el trabajo. Bueno, yo creo que hay un tema de conducción política. Cualquier autoridad, senador, alcalde, conductores de televisión, presidente de la República, parlamentarios, tienen la obligación básica de otorgar seguridad, certezas y eliminar los temores que la ciudadanía pudiese tener. Y cuando uno conversa con los ciudadanos, lo primero que te manifiestan, incertidumbre frente a lo que viene, sí, y temor frente a lo que puede suceder. Por lo tanto, cuando uno aprecia esas dos líneas de base sobre las cuales la gente estructura sus vidas, evidentemente hay una falta de conducción política que garantice a las personas esa certidumbre y esa certeza que debiera tener en lugar de los temores. Claro. Y ahí creo que la política falla en su rol esencial, que es el de la pedagogía, de saber informar, de otorgar información para que la gente sepa lo que viene. Cuando estamos discutiendo el tema constitucional, junto con el tema constitucional surgió el tema de la demanda social fuerte. Y en el tema constitucional hay más o menos certezas. Tal fecha va a ser el plebiscito. Hay un cronograma. Hay un cronograma. En cambio, en el tema social, que es el que afecta cotidianamente a las personas, no existe. Y el senador señalaba que no han hecho ingreso de los proyectos que debieran ir resolviendo esos temas. Las urgencias que se imponen a los temas urgentes no son los que la necesidad de las personas obliga. Y por lo tanto, mientras exista esa incertidumbre y ese temor, evidentemente, y la desconfianza hacia los políticos en general, ciertamente la calle es el espacio natural donde la gente siente que se puede expresar para demandar cosas, sabiendo que quizás esa misma manifestación en la calle puede generar temas de violencia y ir mordiéndonos la cola permanentemente. O sea, ¿ustedes creen que la falta de productos en los supermercados, la incertidumbre que hay de cara a este mes de marzo que estamos empezando, tiene directa relación con que han habido pocos anuncios, y ni siquiera anuncios, sino que acciones en materia social? Bueno, es que Chile, en el estado que está, no necesita señales. Claro. Necesita acciones concretas que vayan resolviendo los temas. Y desde el gobierno no se ve esa voluntad. Y desde los partidos de derecha, por muy fragmentados que estén, tienen que haber líneas más claras de trabajo con la ciudanía más que con el gobierno. Mirá, pero acá hace rato que pidió... El general. Está bien. El alcalde Cuadrado no lo vende ahí. Sí, en realidad me siento en inferioridad de condiciones. En realidad es así. Y gracias, senador, por darme la palabra. Es un pase gol. No, lo que pasa es que el senador volvió a la época de tolerancia cero. Está rememorando su época. Por si acaso. Por si acaso. Uno nunca sabe a esta altura. Por si acaso. General. Yo creo en lo que se está planteando acá de manera muy honesta y muy transparente. Y quiero volver al punto que es quizás el problema de todo esto. Cuando hablamos de orden público estamos hablando de una consecuencia. Y esa consecuencia tiene un origen. Y esa consecuencia es la ineficiencia del trabajo político que ha tenido décadas en nuestro país. O sea, estamos donde estamos por un trabajo ineficiente. ¿Por qué? Porque las demandas sociales durante estas décadas no han sido atendidas. O sea, si alguien piensa que va a restablecer el orden público de manera forzada, existiendo estas demandas sociales todavía sobre la mesa, el 18 de octubre se produjo el estallido social. Hoy día estamos prácticamente igual al 18 de octubre. Nos fuimos de vacaciones, dejamos el trabajo pendiente y hoy día queremos en marzo restablecer el orden público, con todo lo que significa la efervescencia social. Eso es lo primero. Lo segundo, el trabajo policial. El trabajo policial se hace conforme a lo que la ley dispone.
Aquí hay una constitución política que está vigente. El artículo primero dice que el Estado tiene la responsabilidad. El Estado tiene la responsabilidad de la seguridad y la protección de la población de nuestro país. Es más, el artículo 24 dice que el presidente de la República es quien debe extender su autoridad sobre todo lo que tenga relación con el orden público. Y lo dice taxativamente. Aquí no hay alguien que se pueda atribuir una atribución, valga la redundancia, diferente. Hay responsable. Y lo tercero es quizás, mientras no sinceremos políticamente lo que hay que hacer y trabajemos con un interés común, y ese interés común es el bienestar de la gente, no es de derecha, de izquierda, de centro. Aquí tenemos que trabajar sobre un interés común. Es darle la seguridad a la gente que va a tener una mejor pensión, que los medicamentos van a bajar, que yo voy a tener una pensión digna, que voy a tener una jubilación digna. Mientras eso no se solucione, el orden público siempre va a estar ahí, sobre la mesa, y sobre ese orden público va a estar lamentablemente la fuerza pública. Sí, porque la fuerza pública tiene la obligación constitucional de restablecer el orden. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, general. Con el general, pero absolutamente. Sí. Pero es que además lo más dramático de esta situación, lo más dramático es que son los mismos actores que hoy día tienen que solucionar el problema, los que permitieron la lista de abusos que se cometieron durante las últimas décadas. Entonces, y pareciera que en un primer momento de verdad se murieron de miedo y después dijeron, no, si no van a seguir alegando, si lo vamos a poder controlar, y se echaron para atrás nuevamente en sus cómodos sillones. Entonces, el problema es que lo que nos están viendo es que la gente ya se cansó. No están tomando en serio la reacción de un pueblo que se cansó del abuso y que hoy día está exigiendo dignidad. Todavía lo ven como que si fuera una pataleta cabro chico. Esto no es una pataleta cabro chico. La gente se cansó de verdad, porque fueron muchísimos años de abuso en todos los aspectos, en educación, en salud, en medicamentos. O sea, es que en carretera, en todos lados. O sea, uno mira para un lado y siempre te están tratando de, perdón la palabra, pero es verdad, cagar. O sea, por donde veáis siempre hay alguien que está tratando de ganar y sacarte el provecho. O las empresas extranjeras que se instalaron en Chile con unos contratos que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo los permitieron venir a robar de esta manera? Se les permitió. Entonces hoy día, ahora, ¿y quiénes asumen el costo del ciudadano común y corriente? No lo asume el gobierno, no lo asume la Cámara de Diputados, lo asume uno. Hay que aprender estas lecciones que tú estás señalando, que es la percepción que yo creo que es correcta de la inmensa mayoría de los chilenos. Y les voy a dar un solo ejemplo. Yo soy un fanático regionalista. Yo vengo de una región, Antofagasta, que hace 6 años atrás todos teníamos el convencimiento que iba a ser la primera región desarrollada de Chile. Sí, la minería estaba disparada, venía gente de todas partes del mundo, los gerentes de las grandes empresas vivían en Antofagasta, ahora no vive ninguno. Se fueron todos. La minería salió para abajo. Y resulta que quedamos con una nueva gran frustración. Pero vamos a la preocupación que nosotros tenemos. A nosotros hace muchos años que venimos planteando reformas, porque la única manera de romper esto es cuando tú repartes poder. El problema que tenemos en Chile es que durante la transición a la democracia se generó una clase política, un grupo cerrado y compacto de gente de distintos partidos, pero que tomaron el control del Estado y que pasan con una facilidad sorprendente de cargos de gobierno a cargos en las empresas, de lado y lado. Sí. Ha de ser sincero. Sí. Bueno, y esa amalgama hoy día no le tiene miedo a la ciudadanía, le tiene miedo a la gente en la calle. Por eso aprueban reformas represivas en vez de estar aprobando reformas sociales que resuelvan la causa del malestar ciudadano. Pero también chocamos con problemas estructurales, que es la debilidad del Congreso Nacional. Yo como senador estoy absolutamente de acuerdo y como candidato presidencial hice un programa. Si ustedes lo revisan ahora, con la lectura de ahora, no van a ver Chilezuela. Van a ver un país que se quería modernizar y ampliar los espacios de participación. Nosotros venimos peleando la regionalización del país para que la toma de decisiones no se concentre en una élite, sino que se disperse en todo el territorio. Y las regiones y las comunas tengan reales facultades, sea gobierno local y no administración municipal, gobierno. Y lo mismo, gobierno regional. Muchas decisiones que se toman en Santiago se tomen en las regiones o en las comunas. Senador, esa es la gran facultad. Pero quiero decir lo siguiente. No han soltado el poder nunca. ¿Usted cree que ahora lo van a soltar a los alcaldes? Bueno, les cuento la anécdota que viene ahora. El gobierno ha dicho, o sectores del gobierno, vote no, porque se va a demorar mucho la Constitución y no es necesaria tocar la Constitución. Hagamos reformas ahora. Pero en paralelo, el presidente de la República ha llamado personalmente a senadores regionalistas para decirle que posterguemos la elección de los gobernadores y de la descentralización porque hagamos primero la reforma constitucional.
O sea, te están mintiendo de nuevo, pero en una forma ya abusiva y grosera. Pero además te que, dicen, no reformemos la Constitución, hagamos reformas parciales. Y después te dicen, esta posterguémosla porque vamos a cambiar la Senador, Constitución. siendo súper honesto, ¿los gobernadores van a tener alguna injerencia real? El poder que tienen... Pero como está presentado hoy día... Pero que no va a ser nunca ideal, porque tiene fuerzas contrarias, pues. La ley no es buena. Tú tienes que abrirte el espacio. La ley es mala. Hay que desencadenar el proceso. La ley le falta, pero es un avance. Yo, la verdad que si me pregunta, mire, que falta mucho, no hay claridad respecto al financiamiento de los gobiernos regionales, no hay claridad. No hay ley. De las funciones, ¿no es cierto?, que van de las atribuciones que va a tener ese gobernador regional. No está claro. O sea, las atribuciones, si no tiene atribuciones, ¿para qué está en cargo? Lo que le pedimos en su momento al subdere, al subsecretario de Desarrollo Regional, le pedimos como asociación, es que se apure, ¿no es cierto?, que una ley corta que inmediatamente opere para que puedan resolver. No son muchas veces, ustedes no tienen la potestad, ¿no es cierto?, de realizar leyes en las que se incurra en gasto. Por eso cuando usted habla de la agenda social, a quien le corresponde es al gobierno. Y hay que hacer una agenda social pero profunda. Y aquí los que están pasando colado son los grandes capitales que existen en el país. La minería, usted dice, cayó. No, senador, las grandes mineras están ganando menos. ¿verdad? Porque el precio del cobre, ¿no es cierto?, y de los minerales tal vez han bajado, pero no han dejado de ganar. Aquí ellos tienen que aportar más. No puede existir un arriendo, un royalty. Para que se entienda, ¿no es cierto?, las mineras pagan el 4% de la productividad, no de las utilidades. Sí. En otros países se habla, en Nueva Zelanda, el 34, sí. 35. En el año 2003, nosotros propusimos que fuera el 17 o 18%. Y lo lógico es que quedara parte en la misma región. Que no aquí, de la propuesta los grandes capitales no están haciendo ningún aporte para entregar, ¿no es cierto?, esta cajita, este fondo para resolver problemas. Sí. Ninguno. Están pasando colado. Yo espero, ¿no?, que esto el presidente no haya hecho ninguna propuesta, porque él es de los grandes capitales del país y afectaría también sus intereses económicos. Bueno, él es el que está llamando para frenar la regionalización. Yo creo que en el proceso de regionalización, el presidente lo llamó nosotros usted, propusimos. Pancho Chaguán me contó que a él lo llamaron. Y él lo dijo públicamente, por eso lo cito, porque si me lo dicen reserva me habría quedado callado. Pero nosotros hemos propuesto una ley de rentas regionales, pero yo no puedo aprobarla en el Congreso, ni siquiera presentarla porque la declaran inadmisible. Sí. Pero consiste en que, por ejemplo, parte de las utilidades de las empresas queden en la respectiva región y comuna, porque si no se nos va a producir el problema de que la comuna grande, la capital regional, chupa todo y le deja muy poco a las comunas medianas y pequeñas. Senador, ¿cómo hace usted que para que las empresas declaren que efectivamente tuvieron utilidades? Porque tuvimos una gran empresa acá, una gran minera que era Diputada de Las Condes, que durante 30 años declaró, ¿no es cierto?, pérdidas, y cuando la vende se vende como en cerca de 400 millones de dólares. Una cosa entonces, ahí se hace todo eso enjuague. Y se fue sin pagar impuestos. Mira, todo eso aquí hay un tema que para mí, digamos, es bien relevante. Una es la discusión de la distribución de los recursos del Estado, ¿sí?, y otra cosa es el modelo. Y aquí yo quiero hacer un análisis súper claro a propósito de lo que se está discutiendo. ¿Cuánto poder está dispuesto a entregar el gobierno o el Estado en esta nueva distribución precisamente de los recursos? Miren, el 80% de los recursos de la nación lo administra el Ejecutivo, el central. El 8% los gobiernos regionales y el 12% los municipios. Y eso tiene que ver efectivamente con decisiones de poder. Si hay una catástrofe en su comuna. Dependemos la gran mayoría de las situaciones de fondos de gobierno. Queremos hacer un parque, tenemos que ir al gobierno regional. Queremos arreglar una calle, tenemos que pedir los recursos al Servio. En el tema cotidiano, de los semáforos, por ejemplo. Bueno, son recursos municipales. Las lucas para poner un semáforo que estar 70 millones pero eso es lo que yo quiero decir. Perdón, sí, alcalde Cuadrado, ¿cuánto vale una...? 70 millones, un semáforo. 50, 70 millones, un semáforo. Entonces la Unidad Operativa de Control de Tránsito nos dice sí o no, y si nos dice sí, tenemos que financiar. Y si tiene flecha para virar, sale más caro. Claro, además. Pero es que no quiero perder el foco en lo que yo estoy diciendo. Esto es súper relevante porque este es uno de los grandes temas de discusión. Los municipios, algunos pueden estar en desacuerdo, pero somos, sin duda, los órganos del Estado más eficientes y eficaces en la solución de los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Porque los conocen. No el gobierno, porque estamos ahí, somos la puerta de entrada al Estado.
Por lo tanto, efectivamente necesitamos no solamente más recursos, también más atribuciones precisamente para poder entregar nuevas soluciones. Y eso tiene que ver efectivamente con el modelo político que está implementado en Chile. Hay una clase que no quiere entregar más poder, quiere tener el poder, bien lo decía el senador. Se pasean entre las empresas privadas, se pasean en el Parlamento, en el Ejecutivo, y ahí está, esa famosa élite. Y esa famosa élite es la que hoy día administra el 80% de los recursos del Estado a través de los ejecutivos. O sea, que hay parlamentarios que me han dicho, por lo tanto, los alcaldes yo piden concluyo, plata, pero en el fondo no confiamos en la figura bueno, de los hay que alcaldes. poner más atribuciones en materia de control, efectivamente, porque existe corrupción en los municipios y eso es algo que tenemos que corregir. Existe corrupción en todo el país. Pero no podemos basarnos, y con esto concluyo, en la desconfianza precisamente para entregar más atribuciones y recursos a los municipios. Y eso tiene que ver precisamente con un cambio constitucional también. Porque la Constitución es el órgano, es el texto que consagra y distribuye el poder político, social y económico de la República. Por lo tanto, ahí es donde también tenemos que tener en consideración lo que están haciendo hoy día los municipios. Creo que hoy día es el tiempo del municipalismo. Alcalde Cuadrado. Del municipalismo, mire. Alcalde Cuadrado. Concuerdo mucho con ¿Es que en la asociación nos ponemos todos de acuerdo? Yo creo que mientras no sean revolucionarios no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en términos concretos lo que dice Alejandro y lo que dice Gonzalo tiene mucha razón. Cuando habla de clase política, de clase económica, las clases nunca van a ceder poder a no ser que se confronten, porque entregar poder que tienen no lo van a entregar. La entropía del poder. El poder se lucha y se quita, no se entrega. Por lo tanto, cuando hay una clase política que se configuró en el Parlamento, que usted bien lo señalaba, es una clase que funcionó de determinada forma, que no está dispuesta a ceder poder. Y cuando recién, para no darles tan duro, desde el 90, que terminó la dictadura, hasta el 2005, el Parlamento no pudo hacer lo que podía hacer porque la derecha, otra clase política, tenía el control del Senado, pese a que no ganó ninguna elección desde el 90 hasta el 2005. Y en esos años se fue configurando el sistema binominal, que hacía que todos se pusiesen de acuerdo para poder avanzar un poquito, y desde el 2005 en adelante siguieron con ese ritmo de pongámonos de acuerdo y no hagamos transformaciones profundas porque no da para hacerlas. Y por lo tanto hoy, como bien dice Gonzalo, la posibilidad real de participación ciudadana en la construcción de un Chile distinto, donde estas diferencias se vayan zanjando, pasa necesariamente por el trabajo en materia social, pero fundamentalmente en estructurar una nueva constitución donde esta traba o este engaño o estos candados terminen y la gente pueda ser feliz. Disculpe, Pedro, quiero hacer no quiero pincharle el globo, nadie acá. No, el globo que tengo es mucho más blindado que sus carros. No se preocupe. Si yo cuando le digo que no le quiero pinchar el globo, quiero decir lo siguiente. Dígame. Yo estuve 35 años en Carabineros. Y este discurso que le escucho a usted y al resto lo vengo escuchando hace 40 años. Por eso. 40 años. Es que por eso mismo. 40 años. Incluso ahora no se exigía una nueva constitución. Se exigían soluciones a demandas sociales, bien puntuales. Pero nació la idea de cambiar la Constitución porque se dice que la Constitución es el marco regulatorio. Pero el capitalismo, cuando no es social, cuando no se tiene esa conciencia de que hay que repartir la torta de manera equitativa, produce un descontento social. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el mundo manejan entre 10 a 15 millones de personas manejan las riquezas del mundo, mientras 7.500 millones viven de lo que esos 15 millones ejecutan. O sobreviven. O sobreviven. Y eso es lo que trasladamos a nuestro país. Aquí hay un grupo de personas que tienen el poder económico, ¿cierto?, que no han sido capaces, conjuntamente con la clase política, de poder distribuir de mejor forma la riqueza. Porque no les conviene. Obviamente, porque claro, como usted dice, se pierden cuotas de poder. O sea, en vez de ganar 1.000, yo voy a ganar 300. Hay que tratar de bajar a lo social lo que es el capitalismo. El capitalismo es bueno en la medida que sea social. ¿Qué es lo que quiere la gente?
propuestas concretas y resultados concretos. No podemos aquí estar una semana completa divagando sobre la política. ¿Qué quiere la gente? Bájeme el remedio. El que vale 39.000 pesos y este que vale 1.200, bájelo a 1.200. Perdóname, pero en ese sentido es necesario cambiar la Constitución, incluso en lo que tú señalas. ¿Por qué? ¿Para cambiar el precio de un medicamento? Porque lo más justo que se ha hecho en materia de salud en los últimos años en Chile fueron las farmacias populares. Espérame. Y cuando... Te esperamos siempre. Es importante lo que estoy diciendo. Es importante lo que estoy La granja se enfrenta a Huachuraba. Lo más fundamental en salud pública que ha habido en Chile en los últimos años para hacer justicia en el acceso a los medicamentos fueron las farmacias populares que no salieron del Parlamento, salieron ni del gobierno, salieron de los municipios. El alcalde Jaude, no recuerdo primero, ¿no? Y el primer disparo que nos pegaron a Daniel y a mí, que yo fui la segunda, él fue en octubre, yo en febrero. El primer disparo fue ir al Tribunal Constitucional a ver si las farmacias populares eran constitucionales o no. Sí. Y por lo tanto, tú te das cuenta en ese caso inicial, que es caso nuestro porque nosotros tenemos la farmacia, pero también en el aborto, en 3 causales, inconstitucional, en el tema de la titularidad sindical, inconstitucional, y ahí la política hizo su pega. La pega, redactaron la ley, el CERNAC con diente, y fueron al tribunal. Entonces la Constitución inhibe también, la actual, lo que hace la política desde el Parlamento. ¿No fija los precios o lo del que puede... No lo fija, pero establece. Pero en un momento el Estado tenía la facultad de establecer cuál era, ¿no es cierto?, la banda de precios de los medicamentos. Pero como un medicamento que vale 1.200 pesos, que es genérico, y el otro vale 39.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué se necesita para poder equiparar eso, armonizar eso? ¿Se necesita una constitución nueva? No, se necesita una constitución nueva para poder equipar. No se necesitan clases de ética y se necesita también una legislación. Que los que coluden van a la cárcel y no a clase de ética. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando se habla de clase política, que parece que hubiese crecido o se hubiese formado en estos 30 años, yo diría que en el país eso fue histórico. Desde la colonia, porque sectores, ¿no es cierto?, de la aristocracia, de la oligarquía, han manejado el país los últimos 200 años. Acuérdese usted que antes, ¿no es cierto?, las familias tenían que tener un senador o un diputado, alguien de las Fuerzas Armadas, y un cura, ¿no? Y eso fueron las familias hasta el año 73 o los 60, la familia encopetada, donde se van incorporando a la política las capas medias. Y ahí, ¿no es cierto, senador? Está usted como representante. Pero falta mucho y es necesaria una nueva constitución. Es necesaria una nueva constitución para que no nos va a resolver todos los problemas, pero sí para que rayemos la cancha en los grandes temas. Y entre ellos, la municipalidad. Los municipios, ¿no es cierto?, tienen que pasar a ser gobiernos locales. Yo me reuní hace una semana con el subdere. ¿Sabe cuánto va a aportar este año el gobierno a los municipios? 65.000 millones de pesos. 65.000 millones de pesos. Eso es el 3% del presupuesto del Fondo Común Municipal. El 3%, el país que menos le entrega a los municipios es Chile, ¿no? En los países y la gente nos demanda de todo. Es la primera puerta que la gente golpea. Estamos hoy día, se va a comenzar, el subdere dijo, mira, entregamos en marzo un proyecto de ley que crea un segundo fondo común municipal que no va a ser para todas las comunas, que va a ser discrecional para aquellos más vulnerables. Pero necesitamos que ahí en la Constitución exista un capítulo especial para los municipios, ¿no?, y establezca, ¿no es cierto?, cuál va a ser su funcionamiento, cuál va a ser su estructura, cuál va a ser su financiamiento. Lo que pasa es que, alcalde, yo lo entiendo a usted que mucho de lo que hoy día la gente está reclamando pasa también por reformar o realizar una nueva constitución. Si en eso estamos claros. Sí. Pero lo que la gente hoy día está demandando, y el adulto mayor no puede seguir esperando hasta que exista la nueva constitución, es que no le llegue la pensión de 100.000 pesos, porque la pensión de 100.000 pesos no la alcanza para vivir ni mínimamente, o sea, ni siquiera para vivir, ni para sobrevivir le alcanza. Entonces, a lo que voy yo, está bien, discutamos la nueva constitución, tenemos un plebiscito fijado, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero eso tiene que ir de la mano de la agenda social y de la agenda antiabuso. Eso lo hemos estado viendo al gobierno. Tiene que avanzar por 3 carriles. Hay una agenda que es la agenda social y que efectivamente requiere modificaciones legales. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero algo se puede hay un hacer antes. espacio, que eso es lo relevante, que es la otra agenda,
que tiene que ver de una vez por todas con la consagración de derechos fundamentales. Y eso es lo que dice la Constitución. Cómo de alguna manera zanjamos una carta guía, una nueva casa, un nuevo espacio para todos los chilenos y chilenas. Pero ¿cuánto se va a demorar en hacer realidad? Pero es que paralelo, si se puede hacer. O sea, si no hacemos la nueva Constitución y hacemos leyes, bueno, ¿por qué no podemos hacer los dos caminos? Claro. El Parlamento hoy día está legislando activamente precisamente por lo mismo. Que en el fondo no nos quedemos solo con la nueva Constitución, sino que tiene que avanzar una agenda social. ¿Saben lo que a mí me preocupa? Solo concluir. Lo que a mí me preocupa, a propósito incluso de lo que estamos hablando delante, el desabastecimiento y todo, que esto tiene que ver con un lenguaje de un sector de esta sociedad, principalmente también avalados por el gobierno, un lenguaje en donde el foco ha sido la violencia en las manifestaciones. Eso a los adultos mayores, a las personas les provoca temor, les provoca incertidumbre y les provoca la sensación de caos. Pero es que, alcalde, cuando la semana pasada usted tiene el presidente de la República diciendo que hay gente que quiere quemar la Quinta Vergara. Ayer también que quemaron hospitales con pacientes. Obviamente, ¿qué le pide a la ciudadanía? Que cómo lea ese discurso. Eso voy. Eso es una sensación, evidentemente genera temor, infunda caos, infunde ingobernabilidad. Entonces, bueno, cambiemos, moderemos el lenguaje, cambiemos el discurso. Yo creo que todos estamos dispuestos, sobre todo desde el municipalismo, a seguir trabajando en este pacto social, pero son dos caminos. La agenda corta, la agenda inmediata, entregar soluciones a los vecinos y vecinas, y el segundo camino es el constitucional, que consagre derechos no para 1 o 2 años más, o en 3 años más, cuando nos acordemos de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, sino que cuando nuestros hijos, nuestros nietos estén, por ejemplo, están entrando a la educación superior de manera gratuita porque es un derecho consagrado por la Constitución. Cuando los vecinos y vecinos tengan que 15.000 muertos esperando en los hospitales porque está consagrado el derecho a la salud. Eso es lo que de una vez por todas tiene que cambiar. Y esto se hace necesariamente con una gran reforma tributaria. Yo creo que aquí hay un actor relevante que es el mundo privado. Otra más, porque hoy día que no habla y que hoy día están calladitos llamando a votar rechazo. ¿Por qué? Porque no les conviene este nuevo pacto social. Van a perder mucho precisamente de sus atribuciones y probablemente de sus utilidades. Y ese es el gran cambio que yo creo que hoy día requiere. Pero perdona que haga una cosa. ¿Por qué una constitución es importante? Porque te da el marco general donde se establece la garantía y los derechos de la ciudadanía. Es muy distinto decir en la constitución, la gente tiene derecho a la educación y los privados son, ¿no es cierto?, están facultados para proveer el servicio. Entonces la educación se transforma en un campo de inversión, de negocio, un bien de consumo. Ese es el énfasis. Lo mismo en la salud, lo mismo en la vivienda. Pero si tú defines al revés, la ciudadanía tiene derecho a la educación, pero en paralelo el privado hace un aporte dentro de ese marco. Tú estás hablando en otro sentido. Senador, lo mismo pasa con la salud, los medicamentos. Entonces no es cuestión que yo le ponga el precio que quiera. Tiene que haber una cierta proporcionalidad entre el costo del producto y la venta del producto. Senador, yo estoy de acuerdo. Hay límites. Eso es lo que el país necesita. Yo creo que la gente entiende por gente. qué se tiene que discutir una nueva constitución o los cambios de la constitución o como usted quiera. Si eso yo creo que no hay nadie en su sano juicio que le diga no. Escucha. Yo creo que estamos... No, hay gente que no quiere. ¿Qué te dice que hablan del rechazo? Yo creo que la gente no sabe lo de la constitución, de verdad. Yo creo que falta información. Yo creo que falta muchísima información y lo que más se necesita en este tiempo es responsabilidad, diálogo y escuchar al otro. Y hay una desinformación, yo creo, mayoritariamente de la gente. Y es bueno que se hable en los paneles. Los políticos tienen una gran responsabilidad de ser responsables en lo que comunican. Los medios de comunicación también hacen lo suyo. La parte pedagógica. Pero aquí uno escucha que, claro, que algunos dicen que la Constitución va a arreglar todo. Y faltan 2 años para eso. Arregla una parte, pero no lo arregla todo. No. Hay quienes dicen que... Y por el otro lado hay una campaña del miedo que dicen que van a eliminar la libertad de culto, que nos van a afectar el derecho privado. Dice la campaña del terror, del derecho, de la derecha, en fin. Entonces hay mucha desinformación y la gente se va quedando con algo, con un poquito, y va construyendo su propia realidad respecto de si aprobar o rechazar. Pero todos tienen que ser responsables, porque no es la panacea de una nueva constitución, pero tampoco es el terror y Venezuela. Es que si no se construye a partir de que, a lo que voy yo cuando hablo de la constitución, es que se ha hecho creer mucho que todo pasa por la nueva constitución. Y la verdad es que mi miedo es que los políticos están durmiendo en los laureles y no están haciendo nada por mejorar la agenda social. Hay un sector que está modificado y que no quiere moverse, que está ahí, ¿no? A mí, yo le voy a decir, a mí me llamó la atención Alaman. Guaripola para acuerdo del 15 de noviembre, por la derecha.
Y ahí no, y tenemos que juntarnos, y un gran acuerdo. A la hora de discutir la Constitución, no, yo estoy en contra, aquí no se cambia nada. ¿Qué quiso hacer? Engañar a la gente. Engañaron a la gente. Para que, ¿no es cierto?, se dejara de movilizar, para que la gente, ¿no es cierto?, dijera, aquí ya comenzó el cambio, y después vienen a mentir. Tremendo. O sea, yo creo que así la gente confía menos. Y la agenda social tiene que venir por parte del gobierno, y las luquitas tendrán que salir de aquellos que tienen más. Y los que tienen más no son el microempresario, no son la mediana empresa. Los que tienen más son los bancos, son las forestales, son las pesqueras, son las mineras. Pero ahí está la plata, está la FP. Si las cosas son más simples que lo que parecen a veces. Sí. Por lo tanto, el tema de la discusión de la agenda social y la agenda constitucional pueden hacerse en forma simultánea, paralela, como se han hecho 1000 leyes en el Parlamento en forma simultánea. En segundo lugar, ciertamente al temor de que la agenda social disminuya su ritmo en función de la discusión que se está dando en base a la nueva Constitución, el mismo voto establece la solución. La comisión mixta va a quitar al 50% de los parlamentarios a trabajar en la nueva Constitución. Hay que votar por una convención constitucional para que esos parlamentarios sigan haciendo su pega en el Parlamento y sean los ciudadanos los que se dediquen a redactar una nueva Constitución. Por lo tanto, el apruebo va resolviendo un tema estructural y la solución a través de la Convención Constitucional lo hace. Ahora, ¿por qué de base es necesario cambiar la Constitución? Porque de base fue hecha en un contexto político muy distinto al democrático. Claro. En ese tiempo se pensó en dictadura hacer una Constitución que garantizara aquello que la dictadura concebía como sociedad. Hoy estamos en democracia. Por lo tanto, es un traje más apretado que lo que la democracia requiere. Y por lo tanto, la democracia debe darse una carta constitucional democrática hecha en un contexto muy distinto al que se hizo en esa época y con formas de aprobación y ratificación muy distintos también a las que se dieron en esa época. Y por lo tanto, teniendo claridad de una nueva Constitución, haciendo que los intervinientes sean gente común y corriente, que el Parlamento siga haciendo su pega en lo constitucional y en lo social, y terminamos con un enclave dictatorial que nos amarra, vamos resolviendo temas estructurales de Chile que luego pueden ser perfeccionados a través de leyes. ¿Cómo gente común y corriente va a hacer una Constitución? Explíqueme por favor la parte técnica, porque si hay gente común y corriente que no tiene conocimiento de lo que es una figura constitucional, ¿cómo va a hacer una Constitución? No lo entiendo. A ver, ciertamente no es que yo llegue, que no sé mucho, pero estudié 3 años de Derecho nomás, entonces hice Constitucional 1. Usted, él y él van a tener asesores que van a... Usted va a tener la posibilidad de hablar con algún amigo abogado. O sea, en el fondo no va a ser la Constitución yo, la va a hacer el asesor. No, yo voy a servir de puente. la va a hacer usted de acuerdo a lo que usted piensa y considere. Solamente la lo que yo creo que se busca es que la nueva ¿Por qué quiero colocar el tema sobre la mesa? ¿Por qué quiero colocar el tema sobre la mesa? Porque obviamente para poder hacer una Constitución se requiere de un conocimiento previo de lo que son las leyes, la formación de las leyes, todo lo que significa, porque si no hay un conocimiento, cualquier situación puede ser plasmada en una Constitución que está en blanco. Yo, no estoy de acuerdo o sea, estoy todavía en la posición de apruebo o rechazo, ¿no? Ahí estoy... Término medio. Quiero escucharlos a ustedes. Los quiero escuchar a ustedes. Venga para acá. Quiero escucharlos a ustedes para poder tomar una... Y por eso que estoy haciendo la pregunta. O sea, volvemos nuevamente a los asesores. Si no cortamos esa línea entre el asesor y el partido político, vamos a tener la misma influencia nuevamente en la Constitución. A ver, lo que pasa es que el sentido común va siendo... El menos común de los sentidos. Claro, y por lo tanto... Mira, en Chile desde 1811, desde la primera constitución de Carrera, el reglamento constitucional de 1811 de Carrera, la constitución del 33, la constitución del 25, la constitución del 80, nunca existió la participación ciudadana. En su génesis
ni en su ratificación por la gente. El 25 sí estuvo... Y en la del 80 fue ratificada en una forma bastante curiosa, general, pero la ciudadanía tiene sentido común y eso lo va a incorporar necesariamente, cosa que los doctos a veces no manejan. Pero porque se van en lo estructural. Hay un concepto de democracia que es el que está en discusión. Nosotros hemos tenido la experiencia de que siempre hay una élite que toma las decisiones por los demás, porque los demás no tienen capacidad y competencia. Puede que en 1811 había una pequeña oligarquía, ni siquiera había clase media en Chile, y pues ni siquiera la élite sabía leer y escribir en este país, o por lo menos mucho. Pero resulta que Chile ha avanzado, pues la educación ha crecido, el país se ha desarrollado. Hoy día usted ve como la primera generación llegó a la universidad, ahora ya estamos quizás en la segunda generación de las familias de origen popular. Por lo tanto, es un país absolutamente distinto al que tuvimos antes. Segundo, ¿cómo se construyen las leyes? Primero, vienen los procesos incluso a nivel comunales, locales, en colegios, en sindicatos, en organizaciones de la sociedad civil, donde la gente empieza a discutir y a socializar ideas. Y por lo tanto, el constituyente recoge un ambiente que capta en terreno. Eso no significa que cada ciudadano va a ir a escribir la Constitución, pero se va generando un clima, un conjunto de ideas y de garantías. Y hoy día, sigamos las cosas como son, la inmensa mayoría del chileno considera que la educación es un derecho. Sí, entonces eso cambia la lógica. Pero es un derecho, o sea, yo no sé en qué minuto dejaron de pensar que es un derecho. Era así con don Pedro Aguirre Cerda, pues. Incluso con Balmaceda, a fines del siglo XIX, donde se empieza a establecer el principio de la educación pública. Pero llegó un momento en que no, pues esa cuestión es pagada, pues. Y se cambia el énfasis. Es un negocio. Y se transforma en negocio. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la ciudadanía exprese lo que anhela, lo que sueña, y eso va en un proceso que viene desde la base social. Tú empiezas a construir los acuerdos y no al revés, como nos pasó en los últimos 30 años, que es una élite que dice que se puede y que no se puede. Y esta cosita de a poquito. Pero, senador, yo creo que nos quedó más que claro lo que anhela. Oportunidad que tenemos. ¿Cuánta gente participó en las convenciones constituyentes autoconvocadas? Sí, pero perdóneme, senador, la gente a partir del 18 de octubre y antes, porque uno dice, el 18, la gente venía hace años. Así es. Hace años. Así o sea, el 18 de octubre no fue el punto en que ya la gota rebasó. La olla a presión. Pero la verdad es que son años de años diciendo la educación es un derecho, la salud es un derecho, la necesidad de una vivienda digna es un derecho. Y aquí la gente lo dijo, se cansó, llegó hasta el hastío. Y ustedes estaban con los tapones puestos. En el Congreso, en los gobiernos, porque hablemos de los gobiernos. Y es más, llegaba un empresario afuera y decía, ay, necesitaban hacer carretera, ya, pero tengo que seguir y yo voy a subir los precios todos los primeros de enero y yo voy a hacer esto. Llegaba otro empresario de una eléctrica, sí, pero ¿quiénes van a pagar los medidores inteligentes? La gente, si no se dan ni cuenta ni van a cachar cuando terminen de pagar el medidor inteligente. Mientras que los alcaldes hacían lo posible con sus pocos recursos y tenían que aguantar los reclamos de la gente y levantar los hombros. Por el alza de los medidores. Sí, pero una observación. Yo los invito, con la serenidad del tiempo, han pasado 2 años de la última elección presidencial, nadie se leyó el programa que nosotros hicimos. Todo eso que se está diciendo aquí está en el programa. Revísenlo. Lo leímos, lo estuvimos hablándolo acá. Sí, pues, que lo planteamos, la descentralización del país, el empoderamiento de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y el fin a la empresa, al abuso. Que el poder, la reforma del sistema de salud, continuar los procesos de reforma educacional, la revolución en el aula, porque nosotros hemos hecho mucha reforma en torno al colegio, pero dentro del colegio el profesor no tiene libertad académica, no tiene para innovar, para crear. Había toda una propuesta. Lo mismo los gobiernos, no solo los gobiernos comunales, los gobiernos vecinales, la participación de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil. Está todo planteado, reconocimiento de los pueblos constitucionales, el tema de la diversidad de género. Todo eso está en la propuesta. Sí, esto no salió de nada. Esto se venía planteando, pero dijeron que era Chilezuela. Pero, senador, usted y ahora resulta que se dan cuenta que no era Chilezuela. 2 veces durante el programa nos ha mostrado o hablado respecto de su proyecto de gobierno, su programa de campaña. Para que no digan que no había nada. Usted me puede decir entonces que si usted hubiese sido electo, ¿esto no habría pasado?
el 18 de octubre, con todo lo que hemos vivido en estos meses, ¿no habría sucedido en un gobierno de Alejandro Guillén? Es que lo que pasa es que si no hay movilización social, no hay cambio. Tú necesitas la movilización social pacífica, democrática, que de repente tiene rebote, ¿no es cierto? Tiene explosiones, pero hay que controlarla, conducirla, pero teníamos absoluta conciencia que el país estaba al borde de un estallido. Si nosotros dijimos, hay indignación en Chile, la palabra indignación está mencionada no sé cuántas veces en el programa. Y nosotros lo que decíamos, hay que avanzar en las reformas de los derechos y garantías ciudadanas, pero de una manera que nadie se sienta amenazado. Es que movilizaciones hemos tenido muchísimas, desde el 2006, el 2010, 2011. ¿Sabes lo que pasa? Pero ¿cómo puedes decir que el país no vio nada cuando los estudiantes llevan 15 años en la calle más que en el aula? Había muchos... 1 millón de chilenos no más AFP, que no lo vieron, pero si se veía todos los días. Nosotros lo dijimos tantos años antes, lo estábamos viendo cuando la gente nos llegaba a los municipios a buscar soluciones. Ahora, se demoraron tanto en tantas cosas, ¿sabe? Yo creo que en el estado actual su programa tampoco hubiese avanzado mucho, porque dentro del mismo de la misma coalición que usted lo apoyaba, cuando Michelle Bachelet planteó la reforma a las pensiones, le dijeron no. Sí, de verdad. Le dijeron no. ¿No es verdad? Partió el orden. Aquí tiene que haber un cambio. Pero perdón, el senador no me respondió. profundo. ¿Hubiese pasado esto en su gobierno, senador? No, yo creo que habríamos tenido... Probablemente el malestar estaba y se iba a manifestar. Pero el estallido social... Pero yo creo que la conducción es lo que ha fallado. Si tú revisas lo que dicen los expertos internacionales, la prensa internacional de Chile, no les sorprendió jamás la explosión. Lo que le ha sorprendido es la incapacidad de la clase política de dar conducción, de decir cómo conducimos esta energía que ha brotado, que es una oportunidad también, para darle un cauce democrático. Falta conducción, escuchar a la gente. El 18 de octubre a las 8 de la noche. No, yo creo que no había llegado con esa magnitud, porque nosotros de primer día estábamos disponibles a trabajar en una agenda social, y segundo, integrando a todos los sectores. O sea, usted no nosotros nunca planteamos una cosa de pelea uno con otro, sino de construir nuevos acuerdos para un Chile que tenía que dar un salto después de 30 años. Esa mesa político-social, económica, es lo que aquí ha faltado. Y le voy a decir más, hay una experiencia práctica. Hoy día, con los alcaldes, los senadores regionalistas y diputados regionalistas, con la Asociación Chilena de Municipalidades, con Chile-COSOC, con los funcionarios de los gobiernos locales, todo esto estamos preparando un encuentro con la organización de sociedad civil a fines de la última semana que espero que lo aprueben ahí a esta propuesta de la mesa de la Asociación Chilena para consolidar el proceso descentralizador y que no lo frene el gobierno, porque están llamando para frenar el proceso descentralizador. Senador, a ver, aquí esto y todos los problemas de Chile no se arreglan en 2 años. No, pero se y el mismo Gabriel Boric dijo que si el Frente Amplio hubiese sido gobierno también hubiese ocurrido el estallido. Entonces, se tiene mucha fe al decir que a usted no lo hubiese pasado. No, habría habido porque el mismo Frente Amplio también dice que también hubiese pasado porque no se arreglan las cosas en 2 años. Entonces, también un poquito más de autocrítica de parte de la clase política que ha construido y que ha tenido mayoría también por varios años en el Congreso y que los cambios también los podrían haber hecho. Claro. Uno y de otro lado han tenido mayoría. Usted dijo que la derecha tenía mayoría hace unos años, bueno, la oposición también. Bueno, o la concertación de entonces. Por supuesto, y yo mismo he criticado al Partido del Orden, ¿no es cierto?, de que aquí hubo una élite que no es solo la derecha, que también en el centro izquierda se conformó una élite que cayó en una situación de confort y perdió la fuerza de escuchar a la gente y hacerse cargo. A mí me sorprendía cuando marchaba 1 millón de chilenos contra la AFP y no pasaba nada. Entonces yo te quiero decir que esto se venía trabajando porque yo siempre dije, lo primero que hay que hacer en Chile es descentralizar el poder. Hay mucho poder en poca gente. Por eso que la descentralización es una necesidad, que los territorios tomen decisiones, los gobiernos locales pueden resolver muchos de estos problemas, dándoles los recursos adecuados, sí. O sea, tiene que haber una ley de rentas regionales. ¿Por qué las empresas tienen que pagar los tributos en la casa matriz en Santiago, en 3 comunas, en una oficina, y no se paga en donde está el emprendimiento, por ejemplo? Eso empieza a redistribuir la renta y le das recursos a los alcaldes, porque es re fácil tirarle la pelota, encárguese de esto, no le das la plata. ¿Sabes? Cosa que caímos. Entonces, qué bueno que lo digas. El poder, hay que redistribuir el poder y los recursos. Senador, un punto clave. Oye, el senador dice algo que es súper importante, creo yo, porque resulta que si la ciudadanía no confía mucho en la clase política, en todos, de todos los colores, y a donde van los andan funando y le dicen cosas y todo, entre políticos tampoco se creen, ni se quieren. O sea, a mí aquí hay parlamentarios que me han dicho, los alcaldes piden plata,
quieren más poder, pero nosotros la verdad es que no dudamos muchísimo de pasárselas porque no confiamos en dónde van a terminar esas plata. Mira. O sea, entonces si un parlamentario no confía en un alcalde, que es el que tiene más contacto con la gente, que tiene los problemas ahí, tiene el termómetro en la mano, o sea, ¿cómo le piden a la ciudadanía que les crea a usted? Nosotros somos los más no creen en la democracia. Nosotros somos los más creíbles. Absolutamente. Y no, mira, yo tengo 100 municipios del país tienen auditoría hoy día de la Contraloría y nos están revisando todos los ingresos, ¿no? Y cómo gastamos la plata. Sí, y está el Parlamento que también nos fiscaliza, ¿no? Y rendimos cada uno de los programas. ¿Alcalde Cuadrado? Dale, No, por dale, favor, dale, dispara tú porque yo me quiero tranquilizar con los usted, alcalde Cuadrado. Por favor, no, dale. No, a ver, nosotros no somos los que hemos estado metidos en Soquimich, nosotros no somos los que hemos hecho la ley de pesca, nosotros no hemos estado declarando en los tribunales permanentemente por casos de mal manejo. ¿No? Por lo tanto, que si hay alguno, que lo diga con nombre y apellido y que nos enfrente. Porque es fácil venir y comentar y desprestigiar cuando en general nosotros somos los más controlados de todo. La Contraloría está arriba nuestro permanentemente. Tenemos que rendir las cosas una a una. Los financiamientos muchas veces son de fondos externos, por lo tanto tenemos que rendir por cuota. Me pasan 1.000 millones y el edificio cuesta 6.000, rindo los 1.000 y me vuelven a dar y nuevo, Y entonces, si ocupaste más la plata se devuelve y la devuelves de tu bolsillo. Juicio de cuenta. Entonces ese desprestigio que han asumido ellos por su cuenta y por sus acciones, que se hagan responsables, cada uno pasada cierta edad es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos, y que no hagan proyecciones psicológicas de sus problemas en otros, que hacemos la pega en el territorio y que ciertamente somos más creíbles, porque si ese es el discurso, hay que señalar el discurso completo. El presidente Piñera, con todo lo mal que lo ha hecho, tiene más credibilidad en los ciudadanos que el Parlamento. Pero ¿sabe que le puedo decir una cosa? Estoy de 100% de acuerdo con usted, pero a mí me llamó la atención, yo creo que a la gente en su casa exactamente le llamó la atención lo mismo que yo, que nosotros en diciembre, enero, noviembre, todos los meses que teníamos en esta misma mesa alcaldes, que algunas veces a ustedes también les tocó, y con diputados de su mismo distrito, y que acá ellos reconocían que nunca habían hablado, que nunca habían conversado. Entonces, si bien no necesariamente existe esta como enemistad, pero no existe una conexión, no existe una comunicación. Entonces uno dice, ¿cómo el alcalde de su distrito nunca se ha puesto en contacto con el diputado? Entonces, en el fondo, hay una falta de comunicación. No sé si una enemistad, pero ¿cómo pretenden que un municipio salga adelante si nunca ha conversado con el diputado encargado de su zona? Entonces son esas cosas que uno no logra entenderlas. Bueno, de hecho, nosotros trabajamos. Hay un grupo de senadores regionalistas que va de la UDI a Revolución Democrática en el Senado, y en la Cámara de Diputados lo mismo, que venimos trabajando hace años con la Asociación Chilena de Municipalidad y hemos realizado actividades juntas. Pero no solo eso, hemos trabajado con los funcionarios de los gobiernos regionales, con los funcionarios de la ANEF, porque son los más afectados en sus garantías y derechos, hay que estudiar la manera de hacerlo, con Chilecosoc, con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros venimos trabajando, es un bloque, hace 6 años empezamos a trabajar. Y esto con el alcalde Codina, yo no es de mi partido, no es de mi tendencia, pero ha hecho una gran gestión unitaria y articuladora en esto. Incluso cuando convocaron al plebiscito, estábamos trabajando con la Asociación de Municipalidad, convocar un plebiscito para efectos de la descentralización, porque como el gobierno lo quiere echar para atrás, porque dice que hay que cambiar la Constitución mejor, entonces ¿para qué avanzamos en regionalización antes? Y ahora salen que mejor hagámoslo al revés, pero igual suspende la regionalización, ¿no? O sea, eso es lo que nadie entiende. Hay una confusión ahí en el oficialismo, si quieren cambiar la Constitución o quieren avanzar con reforma, porque si quieren avanzar con reforma, ¿por qué están llamando a los propios senadores de la coalición gobernante para que frenen el proceso descentralizador? O sea, ustedes se dan cuenta cómo aquí se engaña a la gente, se confunde a la gente, pero a fines de abril
a fines de marzo, queremos hacer un gran encuentro unitario para reafirmar no solo el principio descentralizador, sino instalar una agenda social desde los gobiernos locales. Eso es manera de cambiar la manera de gestionar el poder en Chile. No podemos seguir dependiendo de los ministerios y de las grandes empresas corporativas. Tenemos que llevar el Chile real a la región, el municipio, incluso el gobierno local, la junta de vecinos, los clubes de adulto mayor, todo esto, este Chile organizado, los clubes deportivos. Ahí hay un tejido social que tenemos que rescatar y luego fiscalizando con más transparencia. Hoy día la computación además facilita mucho. Aseguramos los procesos de toma de decisiones y cómo se manejan las platas. Es fácil rendir cuentas y programas para hacerlo. El país está en condiciones del salto. Pero la misma élite de siempre, que cuando discutimos las leyes descentralizadoras, dijeron no y empezaron a debilitar el proceso, ahora dicen no, es muy débil el proceso, no lo podemos aprobar así. Si eso es parte del diseño de debilitar el proceso. Por eso que nuestra posición es, vamos adelante con la descentralización, empoderemos los gobiernos vecinales, locales, regionales, descentralicemos el poder. Eso es lo que hay que hacer en Chile. Mucho poder en pocas manos y no hay en la base social. Senador, ¿usted cree, con la mano en el corazón, que hoy día diputados y senadores están dispuestos a soltar ese poder? No les va a quedar otra. Yo creo que después de la actitud después del 18 de octubre, la firma del acuerdo por la paz y cómo se replegaron después cada uno llevando agua a su molino. Pero ese es otro acuerdo de los partidos. Fueron los jefes de los partidos con algunos parlamentarios y a las 3 días se bajó la UDI, al mes se bajó RN, gran parte, pero hay un sector que ha seguido consistente porque todos entendimos que el acuerdo era... La clase política en acuerdo histórico esta noche ha decidido cambiar la Constitución como un esfuerzo colectivo. Exacto. Ahora resulta que se empezaban a bajar. Bueno, para que no nos pase eso, no podemos dejar de avanzar en la regionalización. Es que yo creo que esto es un mecanismo real de cambio en Chile. Es que yo creo que es muy difícil que suelten el poder, de verdad. Lo veo casi suerte, pero utópico. se lo van a quitar. Pero yo creo que no va a volver a hacer lo mismo. Yo creo que la nueva Constitución tiene que estar elaborada por gente de la academia, de las universidades, por sectores políticos y también con la presencia de muchos independientes. Con equidad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Pero que los independientes estén presentes y que no se les niegue el participar a través de una lista, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y que nadie puede Nosotros necesitamos que estén todos. Y si va a estar un poblador que conoce la realidad y que hable de que en las poblaciones se necesitan viviendas dignas y que debemos discutir esos temas también es necesario, general. Es que aquí todo el mundo tiene que estar en esa constitución. Tienen que estar absolutamente todos para que sea una constitución de todos. Y, senador, usted habla, ¿no es cierto?, de la regionalización, de que hay sectores que la quieren tirar para atrás. Digámoslo derechamente. Sí, no fue mismo. Aquí hay sectores de derecha que vieron que la próxima elección regional la tienen prácticamente perdida a nivel nacional y la única forma de que eso no suceda es que las elecciones no se realicen. Porque esa es la estrategia que hay de la UDI. Pues. Pero le digo algo más triste. Hay gente que se dice progresista y hace lo mismo. Hace lo mismo, exactamente, porque ven los Pero esa elección es casi al mismo tiempo de la elección de los delegados constituyentes. No, esa sí, porque es justo con los el mismo día. Delegados y gobernadores regionales. Está la ley, no hay votos en el Congreso para echarlo atrás. Bueno, por Así eso que el presidente de la República lo que tiene que hacer es cumplir su palabra que hace 2 años prometió ley de rentas regionales, ahora dijeron que en marzo. Ley de rentas regionales, y nosotros vamos a seguir empujando con los alcaldes. Cuando yo digo que falta mucha información de la ciudadanía, es eso. O sea, esa elección de gobernadores es el mismo día de los delegados constituyentes. Entonces, serían 2 votos. Entonces, cuando la Constitución tiene un cronograma, la gente se le olvidó que después hay un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio para decir, sí, quiero la Constitución que discutieron durante un año los constituyentes o no la quiero. Entonces, eso a la gente, a las personas se le va olvidando, porque bien, si la Constitución en lo que se discute queda, perdonen la palabra, como las pelotas, la gente la va a rechazar. Sí. Está bien, porque lo rechacemos. Estamos manejando tiempos distintos. Ahora en abril elegimos el sí, el no. Vamos a ir o no a una nueva constitución y el mecanismo para, si va a ser con la mitad parlamentaria y mitad de gente electa, yo prefiero que sean todos electos para darle más
más vigor, más legitimidad, y en octubre vamos a elegir alcaldes, concejales y gobernadores. Exacto, mira, y qué bueno. desencadenamos el proceso descentralizador. Mira, qué bueno lo que nos muestra el alcalde Cuadrado. Es un folleto en donde justamente hay información, que es lo que más falta en este tiempo, donde sacar las dudas, donde está el tiempo, en fin, los quórum, quiénes pueden ser, quiénes van a discutir la Constitución, en fin, y cómo está el voto. Bueno, ojalá que esto se replique en todas las comunas, en todos los partidos políticos, que, bueno, comienza la franja, que esperemos también sea propositiva e informativa, así al menos yo personalmente lo espero. Qué bueno en la granja ya comenzamos folleto, a salir a las calles a explicar y a hablar respecto a la nueva Constitución de hace bastante tiempo. Los independientes, nosotros estamos apoyando organizaciones de la sociedad civil, que son los independientes, como los partidos políticos, cada uno formó su comando. Los senadores independientes, con Carlos Bianchi y el diputado muchos partidos, estamos ayudando. La democracia cristiana también ha pedido que las organizaciones sociales estén, no solamente el PPD también lo pidió formalmente. O sea, los partidos políticos se han abierto a la participación de los independientes porque entendemos que esto tiene que ser escrito por todos. Le quiero agradecer la presencia esta mañana al alcalde del PIN, también al alcalde Cuadrado, que entiendo que tiene una mañana tremendamente agitada, con agenda completísima. Les agradezco el tiempo. Yo me voy a una reunión con la diputada Joana Pérez, que ha trabajado harto el tema de la regionalización, precisamente para hablar del Fondo Común Municipal. Que le vaya muy bien, en la discusión que se le vaya muy bien. Gracias, ambos alcaldes, que vaya muy bien. Se va a incorporar